Buenas noches, ¿cómo está? Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Yo soy Mireya Imas y esta noche vamos a platicar sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. Y para ello me acompañan en el estudio Alejandro Carral. Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Él es coordinador de asesores de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del país. También está con nosotros Marisol Rivera. Marisol, muchísimas gracias. Gracias. Ella es directora general de Planeación y Evaluación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, también una institución del país. Y Esther Quintero, de la Comisión Nacional de Biodiversidad. Esther, muchísimas gracias. Pues la verdad Encantada. es un panel de lujo. Vamos a platicar un poquito por qué tenemos que celebrar, por qué celebra la humanidad un Día Mundial del Medio Ambiente. ¿En qué momento se puso ya el tema del medio ambiente a ese nivel? Esther. Pues en 1972, con la Conferencia de Estocolmo de Naciones Unidas, empieza esta idea de que en realidad necesitamos hacer algo como humanidad por el medio ambiente, ¿no? Entonces, en 1972, la ONU decide decretar el Día Internacional del Medio Ambiente, que se celebra todos los años el 5 de junio, porque es justo el día que empezó esta Conferencia de Estocolmo. Entonces, ese es un punto importante, porque todo el mundo me pregunta, ¿y por qué el 5 de junio? Sí. Y sí, ¿por qué no para cualquier otro día del año, no? Ajá. Es por la Conferencia de Estocolmo. Sí, entonces a partir de 1974 ya se celebra todos los años el 5 de junio y cada año hay un país anfitrión. En el 2009 le tocó ser anfitrión a México y pues la idea es que… Este año es Canadá, ¿no? Este año fue Canadá. Y la idea es esto, que como que tengamos por lo menos un día para reflexionar sobre la importancia del medio ambiente, de que nosotros somos parte de él y de lo que le estamos haciendo y lo que necesitamos hacer para que y sí sea resiliente. Reflexionamos. Bueno, de hecho, este año el llamado es reconectemos con la naturaleza, lo cual suena terrible, ¿no? Sí, de hecho, eso surge porque se habla como de un síndrome de déficit de biodiversidad, déficit de naturaleza, ¿no? Como un déficit de atención, o sea, no ponemos atención, Exacto. ahora no ponemos… No estamos conectados con el mundo, con… ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos… Bueno, sí estamos, porque si no, no viviríamos, Bueno, pero no nos damos cuenta de esa relación, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, dentro de esta campaña que está promoviendo, bueno, Canadá, que es el anfitrión ahorita, pero la ONU en específico, lo que nos sugiere es que nos reconectemos, que es pues visitar las áreas naturales protegidas, visitar los parques nacionales, esa es una parte. La otra es tomarnos fotos para hacer un gran álbum a nivel internacional, ¿no? De que la gente sí está, los diferentes países sí están tratando de cumplir con esta celebración. Y lo último que se me hace muy interesante es una cosa en la cual tú tienes que documentar al salir de tu casa todas las plantas y todas las cosas de naturaleza que ves, ¿no? Y eso lo mandas a iNaturalist, los cuales las pueden clasificar y pueden tener más información. Entonces, utilizando los medios que ya tenemos electrónicos y de comunicación, como los apps y como las fotos y todo, pues podemos, ¿no?, hacer eso. Es un proyecto ya que ha ido creciendo, ¿no? De hecho, para reevaluar la biodiversidad, incluso para evaluar la diversidad en ciudades, ¿no? Donde es muy poco conocida. Es esta idea de que los ciudadanos se vuelvan naturalistas. No, bueno, que no sé en qué momento dejamos de serlo, pero no, porque pues la historia de la humanidad tiene que ver con esta relación con el entorno y el conocimiento del entorno. ¿Y en qué momento nos hemos ido, cómo ha sido este desencuentro entre la naturaleza y las personas? Desenchufados de la naturaleza cuando, como dice el lema de este año, pues en realidad dependemos totalmente de ella, ¿no? Por ejemplo, el año pasado algo que se hizo a nivel de país y que fue muy relevante porque pues, nunca se había hecho pues, prácticamente a nivel mundial, fue que México propuso la integración de los temas de biodiversidad en 4 sectores. Digamos, fue una propuesta a nivel de país ante el resto de los países de Naciones Unidas: el pesquero, forestal, agrícola y turístico. Entonces, la idea es, yéndonos a lo que tú comentas ahora, Mireya, que como no hay una valoración real de lo que implica la biodiversidad, es como a veces ocurre en el tema del agua. Pensamos que pues en realidad podemos hacer uso irracional de ella y no hay ninguna consecuencia. Entonces, el agua, el aire, sí, los distintos recursos. Digo, aquí en esta ciudad hasta el aire está en riesgo, ¿no? La calidad, ¿no?
¿Qué hace la Conavio? Platícanos un poquito. ¿Y qué ha hecho para este año, para los festejos del Día Mundial del Medio Ambiente? Bueno, la Conavio es la Comisión Nacional para el Uso y el Conocimiento de la Biodiversidad. Eso es muy importante porque fue la primera comisión. También nosotros surgimos hace 25 años a partir de la conferencia del Río de Janeiro. Y fue la primera instancia a nivel internacional que en un país tuvo una comisión que se preocupe por el uso y el conocimiento de su biodiversidad, ¿no? Es muy relevante porque al principio también como que mucha gente decía, ¿por qué el uso? La biodiversidad no hay que usarla, hay que cuidarla, ¿no? Pero bueno, o sea, es un hecho que si no la usamos, pues nosotros no podemos seguir viviendo. Y hay que usarla de una manera racional, hay que usarla bien, y la mayor parte de la biodiversidad además está en manos de pueblos indígenas. Hay que tener un respeto tanto por eso. ¿De qué hablamos de biodiversidad, no? Sí, hablamos de biodiversidad, hablamos de la diversidad que tenemos de especies, de ecosistemas y de genes. O sea, si por ejemplo pensamos en el maíz, o sea, que nuestro pueblo está basado en el conocimiento y en el uso tradicional del maíz, pues nosotros muy probablemente de manera urbana solamente estamos acostumbrados a ver un tipo de elote en el súper o en el mercado y ya, ¿no? Pero tenemos una cantidad de maíces impresionante de todos los colores, de todos tamaños, para diferentes usos, ¿no? Diferentes sabores. Diferentes sabores. Las palomitas de maíz, o sea, digo, son de un elote, o sea, la gente como que eso ya no tiene una idea, ¿no? Y ese tipo de conocimiento… A veces pensamos que vienen del cine, ¿no? Exacto. Sí, o sea, digo… ¿Quién sabe de dónde aparecen? Sí, o sea, digo, los niños hacen ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, según yo tengo hijos de 4 años y según yo están muy bien aleccionados y informados. Y fuimos a Jalapa a conocer los cafetales y me decían que si eran las plantas que venden el café, ¿no? Entonces, o sea, vamos, estamos realmente desconectados. Ese es un tema, por eso el lema de reconexión con la naturaleza. Pero ¿en qué momento nos perdimos de tal manera? O sea, ¿en qué momento la humanidad, como conjunto, ¿no? Eso no quiere decir que todos los humanos estemos igualmente desconectados. Yo creo que los humanos urbanos estamos todavía más desconectados que los que no son urbanos. Pero cada día somos más los urbanos. Entonces eso es un riesgo porque no entendemos la importancia de la conservación, porque no la ligamos con nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los mejores ejemplos de esta necesidad de reconexión y cuáles podrían ser así para que la gente pudiera rápidamente ubicarse? Por ejemplo, uno es lo que platicamos un momento en cuestión de la conservación de las áreas naturales protegidas. Ahí el detalle es que luego la gente cree que es una cuestión paisajística, donde simplemente voy, contemplo y ya, ¿no? Y por eso conservo, porque veo que a lo mejor está la plantita o el arbolito y se ve muy lindo, ¿no? Pero en realidad pues hay que pensarlo en términos de, bueno, ¿qué, digamos, pues áreas son las que específicamente, no, digamos, debemos tocar, por ejemplo, en el caso del mangle, o cuáles, de alguna forma, haciéndolo de manera sustentable, con esos criterios económicos, ambientales y sociales, pues sí podemos obtener un aprovechamiento que nos dé algún uso que beneficie incluso a ciertas comunidades, como lo que platicamos ahora. Entonces, una parte es esa. Marisol, sí. Quería agregar otra parte, es el valorar o saber que los recursos naturales nos dan bienes y servicios ambientales. Digo, no me gustaría ponerlo en términos económicos, pero básicamente es el capital natural que tiene el país, ¿no? Para pues, sobrevivir y para estar funcionando. Entonces, si hacemos esa conexión, ¿no? De lo que tú decías, hay que aprovechar sustentablemente, no decir no a la explotación con determinadas reglas y con determinados objetivos, creo que sería muy importante. Y una cosa que yo pensaría para la reconexión rápida es, por ejemplo, que alguien se preguntara, ¿de dónde viene el agua que abro yo, no? Todas las mañanas, con la que me baño, pues ¿de dónde? Pues viene tal vez de una cuenca muy lejana donde tiene unos bosques maravillosos que hay que conservar y que necesitamos nosotros valorar para poder seguir teniendo esa… Bueno, y también de nuestros propios bosques aquí en la ciudad, ¿no? Los bosques del sur, que exacto, también surten el acuífero del cual seguimos extrayendo un montón de agua. Sí, esta conexión está un poco perdida y quizás esa es la razón del lema, ¿no? Insisto, de reconectar, pero a mí no deja de asustarme la idea de que tenemos que reconectarnos con la naturaleza, ¿no?
Tú comentabas el caso de tu hija o hijo. Hijos. De tus hijos, ¿no? Ya los míos ya están muy grandotes, ya esos ya se preocupan de otras cosas. Pero en realidad, hay todo un tema incluso de cómo miramos la naturaleza, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una pequeña pelea personal con el término de capital natural, porque pues el capital finalmente uno lo juega, lo arriesga, lo gana, lo pierde. En cambio, el patrimonio es algo que se hereda, se conserva, se procura. No juegas con tu patrimonio, ¿no? Entonces, digo, ahí hay un debate entre los que nos dedicamos a estos asuntos, pero quizás es como más poderoso el mensaje si hablamos de patrimonio natural. Es nuestro patrimonio y por lo tanto lo tenemos que preservar, ¿no? No hay que meterlo al banco y a ver si ganamos o perdemos, ¿no? En el país, ¿cuál es nuestra riqueza natural? Bueno, es inmensa, ¿no? México es uno de los pocos países megadiversos, tenemos más o menos el 10% de la biodiversidad a nivel mundial. Y además, por ejemplo, comentaba el caso del maíz, pero al tener también una diversidad cultural tan amplia, esta diversidad cultural nos ha permitido tener una diversidad biológica, aumentarla, ¿no? Porque hacemos cruzas, o sea, pensemos en los frijoles, en las calabazas, en el maíz, hacemos cruzas, se han intercambiado este tipo de material genético desde tiempos precolombinos, entonces vamos, o sea, se tiene un capital o un patrimonio muy, muy grande y es bien importante que lo tengamos en cuenta para que lo podamos conservar, ¿no? O sea, y en estos dos sentidos, ¿no? Del material genético que hemos ido nosotros modificando o seleccionando, pero también el natural, ¿no? Claro. Por ejemplo, algo que se podría compartir con la audiencia y que tiene que ver con esto de, bueno, cómo pues nosotros participamos en términos de reconectarnos nuevamente con pues el medio ambiente, es identificar, y es uno de estos temas de la parte de megadiversidad que tenemos aquí en el país, cuáles son, por ejemplo, los polinizadores. Por ejemplo, muchas veces vamos al supermercado y pues vemos una manzana, o vemos la miel, o vemos incluso un tequila. Y entonces, si por ejemplo vemos el tequila, pues sabemos que el murciélago es el que va y poliniza el agave. Bueno, no sabemos, pocos saben. Bueno, digan, pocos saben, sí, efectivamente. Aunque tuvimos un programa sobre polinizadores y de hecho no nos dio tiempo de acabar, quedamos para otro programa sobre polinizadores, porque realmente, pues es eso, ¿no? Sí. No sabemos ni siquiera, bueno, es que hoy los pequeños ni siquiera hacen la conexión de dónde viene el pollo que se están comiendo, o la carne de cerdo, o la manzana, o la miel. O los insectos, ¿no? Los vemos y los apachurramos, ¿no? Lejos de estar pensando, bueno, pues cuál es la función que tiene en esta interrelación de ecosistemas, recursos genéticos y especies para que tenga yo un fruto, ¿no? Pues les echamos DDT, ¿no? Para eliminarlos. Bueno, no se vaya, vamos a nuestra pausa, enseguida regresamos a Observatorio Cotidiano en el Día Mundial del Medio Ambiente. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad y estamos platicando del Día Mundial del Medio Ambiente y para ello me acompañan Alejandro Carral, él es coordinador de asesores de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental, Marisol Rivera, directora general de Planeación y Evaluación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y Esther Quintero, de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, la CONABIO. Bueno, pues, ¿qué pasó en México en el Día Mundial del Medio Ambiente? Cuéntenos un poquito, ¿qué se hizo a nivel de las instituciones en las que ustedes participan? Bueno, en la CONABIO, por ejemplo, todos los años se realiza la Semana de la Diversidad Biológica. Es una semana en la que en la Biblioteca Vasconcelos se tienen diferentes actividades en la Ciudad de México y en otros lugares de la República también se tienen actividades paralelas. Entonces se tienen conferencias con especialistas sobre los temas. Hay muchas actividades para los niños en la Biblioteca Vasconcelos también, para que los niños empiecen a ver esta riqueza que tenemos en México. En la CONABIO hay un programa para niños muy, muy rico, muy bueno. Pueden entrar en la página de la CONABIO, CONABIO Niños, para que los niños conozcan los diferentes tipos de ecosistemas. Y se hacen también actividades lúdicas y hubo conciertos para los niños y para adultos, para que conozcan esta biodiversidad que tenemos, porque
como platicábamos muchas veces estando en la ciudad, como que no nos damos cuenta que hay otras cosas, y también por el ritmo de vida y por las condiciones económicas en las que vivimos, muchas veces no tenemos todo el mundo la oportunidad de salir y conocer otros ecosistemas del país, ¿no? Pero incluso ni siquiera conocemos lo que hay en la ciudad, ¿no? Y bueno, la ciudad también ha ido perdiendo sus espacios verdes a una velocidad acelerada. Yo me pregunto, antes era relativamente común, incluso en la Ciudad de México, pues ir al Ajusco, ¿no? A comer quesadillas, por supuesto. Pero también a jugar y a andar por ahí, y a subir al Pico del Águila y a hacer actividades. De hecho, había una ruta ciclista muy bonita que se construyó por ahí de los 2000s, en el Ajusco. Es una ruta ciclista segura y bueno, también incluso eso lo hemos ido perdiendo. ¿Qué podemos realmente hacer para reconectar con la naturaleza? Marisol. Bueno, pues yo creo que fomentar, ¿no? Fomentar desde nuestras casas, desde nuestro ámbito pequeño. Digo, yo trabajo para el gobierno federal y de alguna manera las campañas, los eventos, las cosas que promovemos, pues tratamos de promover para que la gente haga estas cosas, ¿no? Pero yo creo que simplemente desde tu casa puedes tú decir, bueno, pues lo que quiero conocer la ciudad, quiero ver cuáles son las oportunidades que tengo, puedo entrar a la página de ¿cómo se llama?, de la Comisión Nacional de las Naturalezas Protegidas, checar la página del gobierno del DF, ¿no? ¿Qué tipo de actividades me ofrecen al aire libre para que yo pueda estar y empezar a hacer esa conexión? Otra es, por ejemplo, hoy que venía hacia acá, me encanta todo este ecosistema que tiene la UNAM, ¿no? Y entonces venía yo pensando, yo decía, y olía como a lluvia, y como sintiendo cada cosa, ¿no? Entras Las aquí y piedras, sientes que es cambias totalmente de ¿no? set, ¿no? Así como... Sí. Entonces, si cada uno, como lo dice esta campaña, vamos caminando, aunque digo, preferible no utilizar auto, como mejor ir caminando, ir sintiendo dónde están estas cosas, pues creo que sería como un pasito chiquito, un granito de arena que podría ir abonando, ¿no? Déjeme contarle a usted que a lo mejor no sabe, aquí en Ciudad Universitaria tenemos 1/3 del territorio de Ciudad Universitaria es reserva ecológica, y es un ecosistema bastante peculiar. De hecho es lo poco que queda ya de ese ecosistema, que es el Pedregal de San Ángel, y es una zona importante de recarga del acuífero. Claro. Pero bueno, después de este breviario cultural, ese es otro gran tema, ¿no? ¿Cómo yo creo que los lugares más desconectados de la naturaleza son justamente las ciudades? ¿Qué se hizo para las ciudades o qué se está haciendo para intentar reconectar a la gente de las ciudades con la naturaleza? Por ejemplo, algo que estamos impulsando en ese sentido es programas de gestión apropiada de los residuos sólidos urbanos, porque muchas veces la gente también cree que claro, pues no hay ninguna consecuencia después de que se desecha un material, llámese una botella de plástico o cualquier otro, pues hasta en un basurero, ¿no? Como que a veces no se pregunta uno, bueno, ¿cuál va a ser el destino final que va a tener esto? Yo creo que más bien que a veces regularmente nadie se pregunta. Nadie se pregunta, ¿no? Como que asumimos que alguien se lo va a llevar o por el solo hecho de depositarlo en algún sitio va a desaparecer y no es así, ¿no? Depositarlo correctamente ya me quité de responsabilidad, ¿no? Sí. Salió de mi casa y ya no es mi problema. Y salió bien, efectivamente, ¿no? Lo puse donde lo tenía que poner. Exacto. Pero en la parte esta de reducción de la generación de residuos, ¿dónde está? O sea, yo no por ejemplo, tengo como en mi país mente una tenemos campaña de eso. Escasamente 10% de reciclaje a nivel nacional. Uy, es nada. Y tenemos, digamos, si hacemos una especie como de pastel, como para entender la composición de los residuos, más o menos un 40% es de inorgánico, un 38% es de orgánico y el otro 22% son mezclas. Entonces significa que a lo mejor ese 22% es el que sí tendría que ir a un sitio de disposición final, pensemos en un relleno sanitario. Y en realidad hablamos de que un 78% lo podríamos aprovechar. Ya hay un montón de opciones, ¿no? Para no tener rellenos sanitarios, que ese es otro punto generar energía con los residuos, ¿no? Que se está haciendo ya en muchos países. Por ejemplo, algo que estamos impulsando mucho es preferir procesos de biodigestión para que la materia orgánica del residuo sólido urbano vaya justamente con la idea de generar biogás que se utilice para fines de generación eléctrica. Porque el recurso se va como orgánico y ahí se descompone y perdemos ese valor que se podría obviamente ocupar para y usted a lo mejor se utilidad, está pensando, ¿no? que, pues, ¿por qué estamos hablando de la basura? Pero
cómo estamos contaminando los espacios naturales es uno de los efectos más importantes en términos de la biodiversidad en este país, ¿no? Es uno de los grandes limitadores o efectos negativos que está teniendo la actividad humana, de la biodiversidad, ¿no? O sea, tenemos la pérdida del hábitat, tenemos la contaminación, tenemos la sobreexplotación y la introducción de especies invasoras, son como que las causas más grandes de pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces, vamos, o sea, la generación de residuos sólidos y la contaminación en general es todo un tema, ¿no? Y la idea de reconectar también va por ahí, ¿no? O sea, no solo es hacernos cargo de la biodiversidad que tenemos en el país, sino de cómo cuidarla. ¿Qué otras cosas hicieron o se piensan hacer o cómo se va a dar continuidad al Año Internacional de la Biodiversidad en el país? Bueno, por ejemplo, al Día Mundial del Medio Ambiente. Uno de los retos importantes que se tiene ahorita es el cambio climático, ¿no? Que ya se ha platicado mucho lo de los acuerdos de París, y uno de los retos es la adaptación al cambio climático, ¿no? Que muchísimas localidades de México tienen este problema y la conexión con el recurso natural es que hay que conservarlo para poder tener una protección, ¿no? Por ejemplo, en el INEC se acaba de terminar un proyecto muy importante que se llama Adaptación basada en ecosistemas y fue una restauración de manglar en 3 zonas del país, las cuales eran necesarias porque, obviamente si se va conservando a través de los años, va a cubrir y va a ayudar a que no lleguen, que no impacten tan fuertemente los huracanes. Pero incluso el manglar es un reservorio de dióxido de carbono, ¿no? Y el desmontaje de los manglares para fines urbanos, ¿no? Básicamente de construcciones de zonas hoteleras o lo que sea, genera de golpe y porrazo una gran cantidad de carbono a la atmósfera, ¿no? No, y se cree que talando o quitando el mangle es como si fuera un pasto que se pone otra capa y repentinamente vuelve a crecer, ¿no? De manera inmediata. Entonces, pues digamos, esa es parte también de la información que hay que empezar a tratar para que no se tenga esa concepción. ¿Y en qué momento nos desconectamos así de la naturaleza? Ahí en la Conavio, ¿qué nos cuentan? En el momento en que nos volvimos urbanos. O sea, en el momento en el que todo, o sea, en la segunda mitad del siglo XX, en el momento en el que todo empezó a hacer procesos industriales, en el que estábamos viviendo en ciudades y vamos a un supermercado, porque ya ni siquiera un mercado, ¿no? Un supermercado en donde todo lo encontramos de manera industrializada, tenemos la leche en cartoncitos y los yogurts en vasitos. Y no importa la época del año. No importa la época del fruta, año, tenemos cerezas de Chile y duraznos de Chile en medio del invierno, ¿no? O sea, entonces, vamos, es una cosa que pues ya ni siquiera sabemos cuál es la estacionalidad, ¿no? Antes era como que muy marcado, o sea, es verano y comes estas frutas, o es invierno y tienes estos recursos, pero ahora ya no es así. Que incluso además estaban asociadas con la salud, ¿no? En el invierno había que tomar cierto tipo de cítricos y demás, y también con nuestras, con las cosas culturales, ¿no? O sea, como que no sé, en la época de primavera comía ciertos tipos de cosas y tenía que ver con la cuaresma, no sé, vamos, ese tipo de cosas se está perdiendo. Y bueno, también, nada más, también me gustaría comentar de lo que platicaban, por ejemplo, para la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente de iNaturalist. En la Conavio tenemos esta aplicación que se llama Naturalista, que ha sido una cosa tremenda, tenido un éxito apabullante realmente, porque cualquiera baja la aplicación en su celular. Explícanos un poquito cómo funciona. O sea, cualquiera puede bajar la aplicación en el celular, Naturalista. Ajá, es una red social, te inscribes, pones tu correo, pones tus datos, tienes tu aplicación y entonces vas a cualquier lado, en el parque de enfrente de tu casa o en el bosque de Tlalpan o en el Ajusco o en donde estés y tomas la foto del bichito que ves o de la planta y si tú no tienes idea de qué es, pues tú nada más dices, vi esto. Pero hay una cantidad de gente y hay curadores también contratados que se dedican a identificar lo que tú viste y a decir, bueno, esto en realidad no debería de estar aquí, ¿qué está haciendo aquí? Esto, por ejemplo, para cambio climático es bien importante, ¿no? Sí, porque además es la única manera realmente de reportear todo lo que está pasando, exacto. Porque no hay especialistas que alcancen para cubrir o hacer esos levantamientos. Y entonces esto es súper importante y hay otra aplicación también que se llama eBird México, que es hermana de un sitio de Cornell. iNaturalist es de Stanford y eBird es de Cornell, y esto es también muy, muy utilizado porque, bueno, a la gente le gustan muchísimo las aves.
Entonces vas a pajarear y al mismo tiempo que pajareas tomas la foto del bicho al que viste. eBird tiene una importancia también muy grande porque es el reservorio de ciencia ciudadana más grande del mundo. También gracias a él se ha empezado, está muy bien curado, o sea, cualquier registro que no se tiene una identificación positiva se desecha. Y ha sido súper importante también para ver todo este tipo de cambios migratorios que están habiendo debido al cambio climático. Se están haciendo muchos proyectos a partir de estos datos y es muy, muy importante. Y eso está genial porque es una forma también de que nos reconectemos con la naturaleza, de que nos hagamos cargo, claro, e incluso de que apoyemos a la ciencia en la colección de datos que son importantísimos porque sin datos pues no se puede hacer ciencia y no se puede hacer evaluaciones y no se pueden hacer planificaciones. A manera de cierre, rapidísimo, un último comentario. Perdón, en esto que decías, Mireya, ¿de qué sigue? Perdón. Algo que presentó también, que se presentó el año pasado fue la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad a nivel de país. Entonces, ahí vienen estipuladas una serie de líneas estratégicas claras para justamente ver cómo hacemos otra vez esta reconexión, ¿no?, de la que estamos hablando. A manera de cierre. A mí me encantaría que la gente se reconectara visitando las áreas naturales protegidas, realmente saliendo de la ciudad y viendo dónde están esos bienes y servicios ambientales que nos brinda pues, la naturaleza, ¿no? Pues yo les invito a que conozcan la página de la Conavio, que conozcan Naturalista, eBird México. Hay una página también fabulosa de especies que se llama Enciclovida, en la que pueden conocer todo lo que quieren saber sobre especies en México. Y también a mí me encantaría que hubiera una reconexión cada vez mayor con la naturaleza y ojalá se pueda lograr. Y para eso necesitamos muchísima infraestructura para poder usar menos coches y más transporte público. Necesitamos tener más seguridad para poder ir a diferentes lugares, ¿no? Eso es cierto. Yo de pequeña recuerdo que salíamos de campamento a cualquier lado, agarrábamos el coche en cualquier carretera, mochila y a subirle o bajarle si era hacia el mar. Pero bueno, ojalá que eso recuperemos ese país y recuperemos la conexión con la naturaleza. Alejandro, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat, muchísimas gracias. Un placer, Mireya, muchas gracias. Marisol Rivera, directora general de Planeación y Evaluación del Instituto Nacional de Ecología. Muchas gracias, Mireya, me encanta tu programa. Muchísimas gracias. Esther Quintero, de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y a usted, que nos hizo el favor de acompañarnos, a los colegas de TV UNAM, que hacen posible esta emisión, y a todo el equipo del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Esto fue Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad.